Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo un fariseo le rogó al Señor que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo, él se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública, quien al saber que estaba comiendo en la casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume, y poniéndose detrás, a los pies de él, comenzó a llorar. Y con sus lágrimas le mojaba los pies, y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo el fariseo que le había invitado se decía para sí: si este fuera profeta sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, una pecadora. Jesús le respondió: Simón, tengo algo que decirte. Él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los 2. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón: supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella en cambio ha mojado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella desde que entró no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decirse para sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Domingo 11 del tiempo ordinario. La liturgia de hoy es una invitación a contemplar una vez más la infinita misericordia del Padre manifestada de modo eminente en y por Jesucristo. Cristo no solo predica el perdón, Él mismo perdona. No solamente perdona como solo Dios sabe y puede hacerlo, ha perdonado también como hombre las injusticias dirigidas deliberada e inequívocamente contra su persona. Ha perdonado cosas gruesas, cosas muy duras, esta clase de cosas que nosotros normalmente llamamos imperdonables. De modo que su estilo no es solo la fuente permanente de ese amor que siempre nos recompone, sino también la escuela en la cual se aprende del único Maestro. Es significativo notar que en la cruz Jesús entregó la vida y quedó para siempre con los brazos abiertos, actitud que en nuestro modo de hablar es signo de acogida, de perdón, de amistad. Las lecturas de hoy nos enseñan tanto sobre ese modo de ser y hacer del Señor. En la primera lectura hemos escuchado cómo el profeta Natán desenmascara al santo rey David, que había cometido un adulterio y que luego intentó ocultar con muchas mentiras y finalmente con un homicidio. Pero apenas David reconoce lisa y llanamente su pecado, allí mismo, casi de sobrepique, Dios le manifiesta la seguridad de su perdón. El episodio nos ofrece una doble enseñanza. Por una parte, la seguridad del perdón divino, siempre que estamos verdaderamente arrepentidos. Por otra, la constatación de que también los grandes santos han tenido grandes metidas de pata, entre comillas, pero han sabido sobreponerse, pedir perdón, levantarse y continuar la marcha, confiando no en sí mismos, sino en el Señor y en su fuerza omnipotente. Por eso la insistencia de San Pablo en la segunda lectura: no nos salvan nuestras obras, tantas veces teñidas de vanagloria o de interés, sino la fe en Cristo que nos moviliza a hacer las cosas por amor, devolviéndonos el sentido de la gratitud y de la gratuidad. En el Evangelio todo esto se hace evidente en alto voltaje. Por un lado, la actitud de una mujer que, plenamente consciente de su pecado, no teme descubrir su herida al único que puede contemplarla hasta el fondo sin escandalizarse, sin herirla, sin humillarla, sino todo lo contrario, curándola, levantándola de su postración moral, devolviéndole esa dignidad que a los ojos del Padre nunca se pierde. En el corazón y en las enseñanzas de Jesús, las prostitutas y los publicanos,
otra gente non santa de su tiempo, llevan la delantera en el camino del reino de los cielos, porque aunque su vida moral está destruida, su corazón está a punto. Saben que necesitan de la salvación y saben dónde buscarla con seguridad total. Situación diametralmente opuesta a la de los fariseos, los de todos los tiempos, cuya vida moral quizás conserva manifestaciones notorias, pero cuyo corazón engreído cree haber conquistado la salvación por cuenta propia y por ende puede casi prescindir de Dios, o en el colmo de la soberbia puede juzgar al mismo Dios en persona, como hace el fariseo Simón, que ha invitado al Señor a comer a su casa y ahora en su corazón lo condena como falso profeta por la actitud que Jesús asume con la pecadora. Siempre es así. Toda autocanonización significa la condena de todos los que no piensan, viven, sienten y manifiestan la fe como lo hace quien se retiene ejemplo y modelo viviente de la misma. El fariseo Simón ha abierto al Señor las puertas de su casa, pero no las de su corazón. Por eso ha omitido los gestos de la hospitalidad oriental de entonces, esa hospitalidad que preveía para estos casos especiales, y Jesús amigablemente se lo hace notar. En realidad, no hay que esforzarse mucho para descubrir la enorme diferencia de actitud que tienen la mujer y el fariseo frente a Jesús. Casi se califican y comentan por sí mismas. La mujer fue buscando perdón, una vida nueva, un poder empezar mejor que desde cero, desde Dios, y encontró lo que buscaba. Simón, y no solo él, sino muchos de los comensales, porque los cantores se buscan por la tonada, se escandalizan además por el hecho de que Jesús perdone los pecados de esta mujer por la que se ha dejado tocar. Es que quien se encierra en sus propios criterios y en sus propias seguridades termina por no entender ni a Dios ni a los demás. Algunas anotaciones prácticas para nosotros que queremos contemplar esta escena con la fe del creyente y no con el horror hipócrita de los fariseos. Primero, la misericordia y la bondad del Señor son infinitas y surgen de su corazón. El arrepentimiento de parte nuestra debe ser igual y no solo una pose externa o una cuestión sensiblera ligada a un momento fugaz. Segundo, el perdón y la paz con Él deben ser buscados donde sabemos con seguridad que se encuentran: la oración, los sacramentos y concretamente el sacramento de la penitencia o reconciliación que llamamos habitualmente confesión. La autoconfesión con autoabsolución no existe y puede ser expresión de una autorreferencialidad que nos aleja del verdadero diálogo con el único Dios vivo y verdadero. Tercero, ojo con el juicio superficial y la condena fácil a los demás, tan común dentro y fuera de la Iglesia, y que tantos estragos produce en todos los ámbitos. El fariseísmo de quien se escandaliza de los pecados ajenos, en lugar de ocuparse de convertir los propios, es duramente fustigado por el Señor contra los hipócritas de su tiempo y los de todos los tiempos. Peor que 1000 testigos de Jehová sueltos en una ciudad, importunando y confundiendo, es la lengua de quien destroza la comunión eclesial y escandaliza con juicios y comentarios que transforman en moralmente asesinos a quienes lo formulan. Pidamos al Señor la gracia de crecer en el amor que pide perdón y que sabe perdonar, y en la sabiduría que no juzga con la certeza de no ser juzgada. Amén.